Un medicamento es una sustancia que se indica en un diagnóstico para su cura o tratamiento. Una droga está implícita como sustancia ilegal. Una receta es una instrucción escrita para la administración y preparación de un fármaco. Los fármacos suelen tener hasta 4 nombres: el nombre genérico, nombre comercial, el nombre oficial y el nombre químico. El nombre genérico es asignado por el adaptador de nombres de Estados Unidos y es utilizado durante la vida del fármaco. El nombre comercial es el nombre que le da su fabricante, identificándolo como propiedad de esta empresa. El nombre oficial es el que se cita en las publicaciones oficiales, y el nombre químico es con el que se lo conoce un químico, el cual debe describir los componentes del fármaco. La farmacología es el estudio del efecto de los fármacos en el organismo. El término farmacia puede indicar dos cosas, ya sea el lugar donde se distribuyen o dispensan los fármacos, como también es el preparar, mezclar y dispensar fármacos. Un farmacéutico es la persona que elabora, prepara y dispensa fármacos. A diferencia del farmacéutico, un farmacólogo clínico es un especialista que a menudo aconseja en la prescripción de medicamentos. Los fármacos pueden ser de origen natural o de laboratorio, varían en potencia y reacción. Una farmacopea es una lista de productos utilizados en medicina con toda la información recabada de dichos productos. Estos son términos generales relacionados con la administración de medicamentos, esperando así sean de utilidad al momento de comprender el tema que se abordará a continuación. Aspectos legales de la administración de medicamentos. Continuando con los aspectos legales en los que un profesional de enfermería debe saber cómo las leyes de práctica de enfermería definen y limitan sus funciones en sus zonas y ser capaces de reconocer los límites de su propio conocimiento y su técnica. Los actos que van más allá de los límites de las leyes de práctica podrían poner en riesgo al paciente o en problemas de negligencia. La ley dicta que los profesionales de enfermería son responsables de sus propias acciones independientemente haya o no una orden escrita. En la administración de medicamentos controlados, las instituciones pueden contar con un sistema de control sobre estos y actuar e informar en caso de que en tal registro exista una falla o falta de medicamento. Acciones de los medicamentos en el organismo. La acción de un medicamento se describe mediante la semivida. Es el tiempo necesario para que la concentración de un fármaco se reduzca a la mitad. En esta, la razón de que sean dosis repetidas para su constante concentración. Los términos clave de acciones farmacológicas son el inicio de acción, que es cuando el cuerpo responde al fármaco. La concentración plasmática máxima es cuando la velocidad de eliminación de un fármaco iguala a la absorción. La semivida es el tiempo límite para reducir la concentración de un fármaco a la mitad, y la meseta es la concentración mantenida en el plasma durante una serie de dosis. Otro término importante es la farmacocinética, que es el estudio de la absorción, distribución, biotransformación y excreción. La absorción consta del paso de un fármaco a la sangre. La distribución es el paso de un fármaco de la sangre hacia el punto de acción. La biotransformación es cuando un fármaco se vuelve menos activo por medio del metabolismo o desintoxicación, y la excreción es la forma en la que se desecha un fármaco. Factores que afectan en la acción de los medicamentos. Los factores de grado de desarrollo relacionados mayormente con el primer trimestre del embarazo, la madre debe tener mucho cuidado con esto, ya que la mayoría de los fármacos están contraindicados para las embarazadas. La diferencia de respuesta ante los fármacos de hombres y mujeres debido a la diferencia de líquidos y hormonas de cada organismo. La respuesta ante los fármacos también implica la genética, cultura y composición de un cuerpo. A esto se le denomina farmacogenética. Los nutrientes de nuestra dieta influyen en el efecto de los medicamentos. El ambiente del paciente es un factor al momento de tomar algún fármaco, mayormente si éste altera su humor y comportamiento. También influye lo que el paciente piense sobre cierto fármaco con su respuesta a él. Una persona puede padecer alguna enfermedad o trastorno que lo haga más o menos vulnerable a la administración de algún fármaco. El momento de administración de los medicamentos orales influye en su efecto y tiempo de este mismo. Vías de administración de medicamentos. Administración vía oral. Esta se puede tragar y comúnmente tiene un sabor desagradable, irrita en la mucosa gástrica y tiene absorción irregular del tubo digestivo. Sublingual. Esta se coloca por debajo de la lengua, por lo tanto no se traga, y es absorbido por los vasos sanguíneos a través de la cara inferior de la lengua. Administración vía bucal. Esta se mantiene en la boca y puede actuar sobre las mucosas bucales o sistémico al tragar saliva. Administración por inhalación.
Este se introduce el fármaco a través de la vía respiratoria y por lo tanto tiene un alivio localizado rápido. Puede administrarse a pacientes inconscientes. Administración vía parenteral. Existen 4 tipos de administraciones en este aspecto. Subcutánea, en el tejido subcutáneo justo por debajo de la piel. Intramuscular, significa en el músculo. Intradérmica, bajo la epidermis. E intravenosa, dentro de una vena. Administración vía rectal. Este fármaco es liberado de forma lenta y estable. Su efecto es terapéutico y local y es de uso limitado. Administración vía tópica. Son aplicados en la piel y aplicados en cavidades u orificios como la vejiga, ojos, oídos, nariz, entre otros. Es un instalador por vía respiratoria por un nebulizador o ventilación positiva y se utiliza aire, oxígeno y vapor. Orden de administración de medicamentos. En primer lugar, tenemos la orden de aplicación inmediata, en el cual el medicamento debe administrarse de inmediato y una sola vez. Segundo, orden de una sola vez. Los medicamentos que se aplican una sola vez en el momento que se especificó. 3. Orden indefinida. Puede o no tener una fecha de terminación, esto hasta que una orden escrita la cancele o se dicte un número de días especificados. Y por último, la cuarta, orden a demanda. El personal de enfermería administra el medicamento cuando el juicio del profesional o el paciente lo precise. Partes esenciales en una orden de administración de medicamentos. 1. Nombre completo del paciente. Es importante para que no existan confusiones. 2. Fecha y hora en que se escribe la orden. La hora es importante para eliminar errores en los cambios de turno de enfermería y aclaran cuándo se acaban algunas órdenes. 3. Nombre del fármaco. Este se debe escribir claramente. 4. Dosis de fármaco. 5. Frecuencia de administración. 6. Vía de administración. Y por último, 7. Firma de la persona que escribe la orden. Este convierte la orden en una solicitud legal. Una orden sin firmar no tiene validez y es necesario notificarle al médico o al profesional de enfermería que la orden no se ha firmado. Pasos para la administración de medicamentos. En el paso 1 se debe de identificar al paciente. Si esto no se llega a realizar, puede producir errores cuando un paciente recibe un fármaco destinado a otro. Se le pide al profesional de enfermería que use al menos 2 identificadores del paciente cuando se administre los medicamentos. Esos identificadores deben ser el nombre del paciente, número de teléfono, la fotografía o número de identificación asignado. En el segundo paso es informar al paciente. Debemos de explicar al paciente la acción que se pretende realizar, al igual de informar cualquier adverso colateral que pueda aparecer, y es importante también escuchar al paciente. El tercer paso es administrar el fármaco. Antes de esto se debe de verificar que el medicamento sea el correcto. Es importante comprobar determinados aspectos de la administración de los medicamentos cada vez que se administre. A esto se le llama derecho de administración de medicamentos. El cuarto paso es proporcionar intervenciones complementarias cuando se indiquen. Algunos pacientes pueden llegar a necesitar ayuda al momento de la administración, por ejemplo, para adaptar una posición para las inyecciones. El quinto paso es registrar el fármaco administrado. Se registra el nombre del fármaco, la posología, el método de administración y datos específicos. Se incluye la hora de administración y la firma del profesional de enfermería que provee el medicamento. El último paso es evaluar las respuestas del paciente al fármaco. Es importante que el profesional de enfermería sea consciente de cómo el crecimiento y el desarrollo afecta a la administración de medicamentos en todos los grupos de edades, especialmente en los niños y en los adultos mayores. Derechos de administración de medicamentos. El medicamento a administrar debe de ser el recetado e igual la dosis debe de ser adecuada para el paciente. Momento y vía correcta. Se debe asegurar de que la vía es segura y adecuada para el paciente. Comprobar que el paciente sea el correcto. Se va a comprobar la banda de identificación del paciente en cada administración de un medicamento. El derecho del paciente a la educación se trata sobre explicar la información sobre los medicamentos al paciente. Se registra la administración del medicamento después de darlo. Derecho al rechazo. El papel del profesional de enfermería es asegurarse de que el paciente está completamente informado de las posibles consecuencias del rechazo y de comunicar el rechazo del paciente al médico. Valoración y evaluación correcta. Algunos medicamentos exigen evaluación específica antes de su administración, por ejemplo el pulso y la presión arterial.
Evaluación correcta es el seguimiento adecuado, por ejemplo, si el paciente experimentó alguna reacción o efecto por el medicamento. Sistema de medidas para la administración de medicamentos. El sistema métrico se basa en unidades relacionadas con los mililitros, los gramos y miligramos. El sistema métrico está organizado lógicamente en unidades de 10. Es un sistema decimal. Las unidades básicas pueden multiplicarse o dividirse por 10 para formar unidades secundarias. Sistema apotecario. La unidad básica del peso en el sistema apotecario es el grano, como un grano de trigo, y lo del volumen es el mínimo. Un volumen de agua igual en peso a un grano de trigo. Las unidades apotecarias no les resultan familiares a muchos profesionales y pueden confundirse con las unidades métricas. Por lo tanto, se recomienda a los profesionales de enfermería que no utilicen las unidades apotecarias. Sistema local. Las medidas locales pueden usarse cuando no son necesarios sistemas de medida más precisos. Se incluyen las medidas locales, las cotas, las cucharaditas, las cucharas soperas, las tazas y los vasos. Cambios fisiológicos en el adulto mayor que pueden llegar a alterar en la administración de medicamentos. En este caso está la alteración de memoria, la reducción de la agudeza visual, disminución de la función renal, absorción menos completa y más lenta del tubo digestivo, aumento de la proporción de grasa respecto a la masa corporal magra, reducción de la función hepática, disminución de la sensibilidad del órgano, cualidad alternada de la reactividad del órgano o reducción de la destreza manual debido a artritis o pérdida de flexibilidad. Ahora con este diagrama de flujo les voy a explicar sobre la administración de medicamentos por sonda nasogástrica. Bueno, primeramente vamos a comprobar con algún farmacéutico si el medicamento viene en forma líquida y pues nos haremos la pregunta si dicho medicamento viene en forma líquida. En caso de que el medicamento no esté en forma líquida, vamos a comprobar si el medicamento puede triturarse. En caso de esto, pues empezaremos a leer atentamente la etiqueta del medicamento antes de abrirlo. Seguido de esto vamos a triturar un comprimido en un polvo fino y lo vamos a disolver en al menos 30 mililitros de agua caliente. ¿Y por qué en agua caliente? Pues porque el agua fría puede provocarle molestias al paciente. También como recomendación no debemos administrarle medicamentos enteros o sin disolver al paciente porque podría taponear la sonda. De ahí vamos a valorar la colocación de la sonda para proseguir a aplicar el medicamento. Antes de administrar el medicamento, debemos aspirar el contenido del estómago y medir el volumen residual. Ya que ya hemos hecho esto, vamos a retirar el émbolo de la jeringa y conectar la jeringa con un tubo o con una pinza. Ya que tengamos esto, vamos a poner de entre 15 a 30 mililitros de agua en un cilindro de la jeringa para poder lavar el tubo de la sonda para poder administrar el medicamento. Ya que ya hemos lavado la sonda, la manguera de la sonda, vamos a empezar a vertir lo que es el medicamento ya líquido o disuelto en el cilindro de la jeringa. Y debemos de permitir que fluya con gravedad en la sonda. Ya para último paso, en el caso de administrar varios medicamentos, pues sí tenemos que irlos aplicando por separado y lavar de nuevo la sonda entre cada medicamento, lo que quiere decir que voy a administrar un medicamento, dejo pasar, no sé, 2 minutos, lavo la sonda y le aplico el otro medicamento. No seguidos. No seguidos y sin lavar la sonda. Y ya para terminar, pues aplicar el medicamento, pues vamos a lavar la sonda con agua caliente. Y ya pues en el caso de que el medicamento pues si viniese de forma líquida, pues solamente vamos a valorar la colocación de la sonda. Vamos, antes de administrar el medicamento, pues nuevamente aspirar el contenido del estómago y medir el volumen residual, retirar el émbolo de la jeringa y conectar, o sea, los pasos que hicimos con la administración del líquido pues triturado y que diluimos,
es lo mismo, pero ahora una forma como más rápida. Pues como digo, ¿no? Antes de administrar el medicamento vamos a aspirar el contenido del estómago y medir el volumen residual. Retirar el émbolo de la jeringa y conectar la jeringa con un tubo a una pinza. Y pues poner de entre 15 a 30 mililitros de agua en el cilindro de la jeringa para lavar el tubo antes de administrar el medicamento. Y pues aquí se vuelven como a interconectar, ¿no? Porque vienen siendo como los mismos pasos. Vamos a vertir el medicamento líquido o disuelto en el cilindro de la jeringa y pues también igual permitir que fluya con gravedad en la sonda. Colocar y también, ¿no?, la misma recomendación de que entre cada medicamento vamos a estar lavando la sonda. También igual cuando la lavamos antes de administrar el medicamento de entre 15 a 30 mililitros tenemos que estarla lavando entre medicamentos. Y pues ya en la misma terminación vamos a determinar, al terminar de administrar el medicamento, pues vamos a lavar la sonda con agua caliente. Ahora con el presente diagrama de flujo les voy a hablar sobre la administración de medicamentos orales. Bueno, primeramente empezaremos valorando al paciente. ¿Y qué vamos a valorar? Pues empezaremos valorando si el paciente es alérgico a medicamentos, si es capaz de tragar el medicamento, si presenta vómito o diarrea que pudiera inferir con la capacidad de absorber el medicamento, acciones específicas, efectos adversos, interacciones y reacciones adversas al fármaco. De allí empezaremos a hacernos la pregunta de que si el paciente en realidad es apto para administrar este medicamento por vía oral. En caso de que la respuesta fuera no, pues detendríamos el proceso o bien buscaríamos otra alternativa para administrar el medicamento. En caso de que la respuesta fuera sí, empezaremos a preparar el material, que el material consta de la RAM del paciente, que la RAM del paciente son las reacciones adversas a los medicamentos. Empezaríamos también a buscar lo que son los vasos para medicamentos, triturador o cortador de comprimidos, vasos y agua o zumo. Como siguiente paso, pues tenemos que conocer la razón por la que el paciente está recibiendo este medicamento para poder administrárselo correctamente. De allí vamos a comprobar la RAM, que aquí viene lo que es el nombre del fármaco, la dosis, la frecuencia, la vía de administración y la fecha de caducidad. Esto para poder administrar el fármaco si es apropiado. Seguido de eso, pues empezaremos a organizar nuestro material, que viene aquí nuevamente es unir la RAM de cada uno de los pacientes para poder irles preparando sus medicamentos. Seguido de esto, pues ya empezaremos con la realización de nuestra higiene de manos y un control de infecciones. Abriremos el sistema dispensador y vamos a obtener ya nuestro medicamento, el medicamento adecuado, el que le vamos a aplicar a nuestro paciente. Seguido de esto vamos a preparar el medicamento, que aquí consta de calcular la dosis del medicamento, preparar la cantidad correcta. Mientras se prepara el medicamento, vamos a volver a comprobar de nuevo todos los fármacos que hemos preparado en el envase con el RAM. Bueno, y seguido de esto, pues ya para darle al paciente dicho medicamento, le vamos a proporcionar intimidad. Y seguido de esto vamos a preparar al paciente, que aquí vamos a presentarle y comprobar la identidad vamos a comprobar la identidad del paciente. Si es el paciente el que le toca ese medicamento, vamos a ayudar al paciente a sentarse o, si es posible, a tumbarse de un lado. Bueno, ya que esté el paciente preparado, vamos a explicarle el objetivo por el que está consumiendo dicho medicamento y cómo este medicamento le va a ayudar en su salud. Seguido de esto, pues ya vamos a administrar el medicamento en el momento correcto. De allí
vamos a registrar todos los medicamentos, si se le aplicaron varios o si se le aplicó uno, sea la cantidad de medicamentos, lo vamos a ir registrando, ya sea en la hoja de enfermería o en otro tipo de hoja de registro. Y por último, pues vamos a desechar todo el material que se fue juntando de forma correcta. Equipo necesario para la administración de medicamentos parenterales. Jeringas. Las jeringas tienen 3 partes: el cono que conecta con la aguja, el cilindro sobre el que se imprimen las escalas y el émbolo que se ajusta en el interior del cilindro. Hay varios tipos de jeringas que difieren en el tamaño, forma y material. Estas son: jeringa hipodérmica, con la cual se toman muestras de líquidos y tejidos del cuerpo, como la extracción de sangre. La jeringa de insulina, como su nombre lo dice, es para inyectar insulina, y la jeringa de tuberculina, que también se utiliza para administrar medicamentos y para realizar la prueba de tuberculosis. Agujas. Las agujas están hechas de acero inoxidable y la mayoría son desechables. Una aguja tiene 3 partes discernibles. Primero está el cono, que se ajusta en la jeringa, la cánula o cuerpo, que está unida al cono, y el bisel, que es la parte inclinada en el extremo de la aguja. Las agujas usadas para inyecciones tienen 3 características viables: la inclinación o longitud del bisel, la longitud del cuerpo y el calibre o diámetro del cuerpo. Para la preparación de medicamentos, primero debemos comprobar el RAM y después organizar el equipo. Ya que tengamos el medicamento, debemos verificar si es una ampolla. En caso de que sí lo sea, vamos a comenzar con la higiene de manos. Vamos a preparar la ampolla para extraer el fármaco. Para esto debemos golpear la parte superior de la ampolla para que se adhiera mejor el medicamento. Después vamos a usar un abridor de ampolla y romper la parte superior, colocar una toronda antiséptica al superior antes de romper y depositar la parte superior en el contenedor. Para extraer el medicamento, primero debemos colocar una ampolla en la superficie plana, unir la aguja a la jeringa, quitar el capuchón e insertar la aguja en la ampolla, mantener la ampolla ligeramente inclinada y empujar la solución hacia el interior de la aguja hasta la cantidad recetada, y ese sería el fin de la preparación en caso de que el medicamento sea una ampolla. Si el caso fuera de que no es una ampolla, debemos verificar si es un viale. Si sí lo es, también vamos a comenzar con la higiene de manos. Vamos a preparar el vial para extraer el fármaco. Primero debemos mezclar la solución, si es necesario, con leves giros. En nuestra mano no debemos agitar bruscamente. Después vamos a retirar el capuchón protector y para extraer el medicamento debemos unir la aguja con filtro a la jeringa y debemos asegurar que estén firmemente unidas. Retirar el capuchón e introducir la jeringa al vial con cuidado para mantener la esterilidad y por último extraer la cantidad prescrita de medicamento. Sitios donde se coloca una inyección. Primero está la inyección intradérmica, que es la administración de un fármaco en la capa dérmica de la piel justo por debajo de la dermis. También están las inyecciones subcutáneas, que son colocadas justo por debajo de la piel. Los lugares más comunes para estas inyecciones son la cara externa de los brazos y la cara anterior de los muslos. Y para las inyecciones intramusculares, estas van directamente al músculo, ya que el fármaco se absorbe con mayor rapidez debido al mayor riego sanguíneo de los músculos del cuerpo. Administración de inyecciones. El primer paso es comprobar el RAM, la etiqueta de los medicamentos y seguir las comprobaciones del medicamento, que es cuando se recoge el carro antes de extraer el medicamento y después de extraer el medicamento. Se debe de efectuar la higiene de las manos y seguir los procedimientos adecuados para el control de infección y evitar errores al administrar el medicamento. Presentarse y verificar la identidad del paciente para que reciba el medicamento correcto. Explicar el objetivo del medicamento para facilitar la aceptación del tratamiento y su cumplimiento. Para las inyecciones intradérmicas, se debe preparar la inyección agarrándola con la mano dominante y usar un ángulo mayor de 15 grados. Si es subcutánea, se debe de preparar la jeringa agarrándola con un ángulo de 45 grados o 90 grados. Con la otra mano, pellizcar o extender la piel e introducir la aguja.
Si es intramuscular, se debe de usar el lado cubital de la mano no dominante para tirar de la piel, mantener la jeringa entre el pulgar y el dedo índice y perforar la piel con la jeringa en un ángulo de 90 grados. Se debe de inyectar el medicamento manteniendo la jeringa estable con una presión fija. Retirar la aguja suavemente y deprimir la piel. Esto minimiza las molestias del paciente. Desechar todo el material de la forma adecuada y registrar información relevante, así como el medicamento administrado, la dosis, la hora, entre otros. Para terminar, se debe de evaluar la eficacia del medicamento y registrarlo. Para la administración de bolo intravenoso, de igual manera se debe comprobar el RAM, la razón por la cual se administra el medicamento, comparar la etiqueta del medicamento, la fecha de caducidad y explicar el tratamiento. Se debe de preparar el medicamento y si se administra por llave intravenosa con aguja, se debe de limpiar el puerto e insertar la aguja de la jeringa que contiene el medicamento preparado a través del puerto lentamente. Si es por la llave intravenosa con sistema sin aguja, se debe limpiar el puerto e insertar la jeringa con solución salina en el puerto. Limpiar el puerto e insertar la jeringa con solución salina en el puerto. Lavar la llave con solución salina y retirar la aguja. Insertar la jeringa con el medicamento en el puerto e inyectar el medicamento. Retirar la jeringa y repetir la inyección de solución salina. Si es por vía existente, se debe de identificar el puerto de inyección más cercano al paciente y limpiar el puerto con una torunda con antiséptico. Detener el flujo intravenoso cerrando la pinza o el tubo y conectar la jeringa en el sistema intravenoso. Hay dos sistemas para esto. La primera es de aguja, donde se tiene que sujetar el puerto e insertar la aguja de la jeringa que contiene el medicamento para así evitar el daño de la vía intravenosa y del diafragma del puerto. En el sistema sin aguja se debe retirar el tapón del puerto de la inyección sin aguja. La punta se debe conectar directamente en el puerto e inyectar el medicamento usando un reloj para cronometrar la inyección y así asegurar una administración segura del fármaco. Se debe desechar el equipo y observar al paciente en caso de que aparezcan reacciones adversas para determinar las veces recomendadas en el cambio de la llave intravenosa. El último paso es registrar la información relevante. Aplicación de medicamentos en zonas dermatológicas. Aquí se debe comprobar el RAM, el equipo y realizar el lavado de manos. Se debe preparar la ampolla para extraer el fármaco y verificar la identidad del paciente. Explicar el procedimiento junto al objetivo del medicamento. Hay de distintos tipos. Si es en polvo, se debe asegurar que la zona esté seca. Separar cualquier pliegue cutáneo y espolvorear la zona hasta que quede cubierta por una capa fina de polvo. Cubrir la zona con un vendaje si se ha indicado. En caso de que sea una loción en suspensión, se debe agitar el contenedor antes de usarlo para distribuir las partículas suspendidas, poner loción en una gasa o almohadilla y aplicarla en la piel mediante toques ligeros de forma uniforme. Esta tiene que ser en la dirección del crecimiento del pelo. Si son cremas, pomadas, pastas y lociones con aceite, se debe calentar y ablandar el preparado con manos enguantadas, extenderlo sobre la piel a dirección del crecimiento del pelo y usar vendajes si está indicado. Los aerosoles se deben de agitar en el contenedor y mantener el pulverizador a la distancia recomendada. Tapar la cara del paciente con una toalla si la aplicación es en el tórax o cuello o si se le ha indicado. Pulverizar el medicamento sobre las zonas especificadas. En parches transdérmicos se le tiene que seleccionar una zona limpia y seca que no tenga pelo. Retirar la cubierta protectora del parche y aplicándolo presionando firmemente con la palma de la mano. Explicarle las recomendaciones al paciente y retirar el parche en el momento adecuado para después doblarlo hacia adentro para que quede tapada la zona del medicamento. Administración de medicamentos. Se debe efectuar los pasos ya mencionados acerca de la revisión de la RAM, del paciente y del medicamento. En las oftálmicas se debe limpiar el párpado y las pestañas. Se debe exponer el saco conjuntival inferior con el pulgar o los dedos de la mano no dominante sobre la frente del paciente o la mejilla. Acercarse desde el lateral para instilar el número correcto de gotas e irrigar el ojo y limpiar y secar los párpados para terminar. En los tópicos se tiene que limpiar el pabellón auricular y el orificio auditivo externo, asegurarse que el aplicador no se introduzca al conducto auditivo e instilar el número correcto de gotas. Presionar suavemente pero firmemente varias veces sobre el pabellón auricular y pedir al paciente seguir en decúbito lateral 5 minutos. Insertar algodón sin apretar el conducto durante 15-20 minutos. En las nasales se debe asegurar que el paciente se suene a la nariz antes de todo. Al estar sentado con la cabeza ligeramente inclinada,
Se sujeta la punta del recipiente junto por dentro de las narinas e inhala cuando el pulverizador entre a las fosas nasales. En las vaginales se tiene que pedir a la paciente que vacíe la vejiga y ayudar a la paciente a ponerse en decúbito supino con las rodillas flexionadas y las caderas hacia afuera. Desenvolver el supositorio y llenar el aplicador con la crema, gelatina o espuma recetada. Valorar y limpiar la zona perineal. Se puede administrar como supositorio, donde se debe de lubricar el extremo rodeado del supositorio y el dedo índice enguantado. Exponer el orificio vaginal e insertar el supositorio unos 7-10 centímetros a lo largo de la pared posterior. Crema, gelatina o espuma vaginal. Se tiene que introducir el aplicador unos 5 centímetros y empujar lentamente el émbolo hasta que el aplicador se vacíe. Retirar el aplicador y colocarlo sobre la toalla. Desechar el aplicador o limpiarlo y pedir a la paciente que permanezca tumbada 5 a 10 minutos allí. En la irrigación se tiene que colocar al paciente sobre el empapador y cerrar el tubo con una pinza. Insertar la boquilla a unos 7-10 centímetros, iniciar el flujo y rotar la boquilla varias veces. Sacar la boquilla y ayudar a la paciente a sentarse sobre el empapador. En los exámenes rectales se tiene que poner al paciente en posición lateral izquierda con la parte superior de la pierna flexionada y exponer los glúteos. Se tiene que quitar el envoltorio del supositorio y lubricar el extremo rodeado junto al dedo índice enguantado. Introducir el supositorio suavemente en el conducto anal a lo largo de la pared rectal usando el dedo aguantado. Pedir al paciente apretar los glúteos durante 5 minutos y ayudar a que se disuelva. El último paso es desechar los guantes y evaluar las respuestas del paciente. También se tiene que registrar todas las intervenciones. Conclusión. Para terminar este trabajo, podemos concluir que hay varios factores que se tienen que considerar al momento de seleccionar la mejor forma de aplicación de medicamentos. Es muy importante revisar toda la información para determinar el orden de la administración y su forma para la mejora del paciente. De igual manera, se debe de revisar cuidadosamente el medicamento y los datos del paciente para evitar que el estado de salud del paciente empeore.